Seguimos acá en la hora de Víctor Hugo, último tramo del programa. Lo prometíamos antes de la tanda. Ya estamos en vivo con el ministro de Justicia de la Nación, con Martín Soria, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Juan? Bueno, primero, ¿qué opinión te merece las imágenes que vimos ayer respecto de un ministro, como el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, hablar de, si fuera por mí, crearía una Gestapo antisindical, y sobre todo que no se quedó en eso, sino que tuvo consecuencias judiciales posteriormente? Mira, nos hemos pasado los 2 últimos años explicando cómo era el armado y el funcionamiento de la mesa judicial que montó Mauricio Macri, ¿no? Con sus 3 patas. La pata mediática, con sus medios, Clarín, La Nación y compañía. La pata judicial, con algunos jueces, algunos fiscales, espías de por medio y los funcionarios macristas. Ahora también se suman los funcionarios de Vidal. Bueno, esta mesa judicial que todos sospechábamos, ¿no? Que se dedicaban a la persecución, al hostigamiento y el linchamiento mediático de todos los opositores, de la persecución de los empleados públicos, de los sindicalistas, de todo aquel que pensara diferente y se opusiera al modelo de saqueo y endeudamiento, que fue lo que vinieron a hacer. A ver, la mesa judicial no era el fin. La persecución judicial no era el fin, era el medio. Ellos tenían una hoja de ruta que era tomar más deuda que la última dictadura, la más sangrienta, y fugarla, que fue lo que hicieron. En el medio usaron la mesa judicial para desviar la atención. Nos taparon los ojos con el linchamiento mediático, con las causas de corrupción, que son todas estas que se caen a pedazos, lo hemos visto este año. Y en el medio nos ataron de pies y manos y nos entregaron al Fondo Monetario Internacional con la deuda más grande, insisto, desde la última dictadura militar. Esto es lo que pasó durante 4 años en la Argentina, y el video de ayer de este ministro de Trabajo, de María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, creo que es el resumen para poder explicar cómo funcionaba esa mesa judicial. Y lo hacen de una manera maravillosa. Ya tenemos al procurador, Contegrán, no sé cómo todavía no renunció, ya tenemos al fiscal, al juez, tenemos armados los testigos, lo dicen ellos. Falta que ustedes, los empresarios, le den amplitud al tema. Así funcionaba la mesa judicial. Ya hablamos con los jueces y fiscales que van a recibirlo y darle curso. Claro. El gran tema, y yo siempre me pregunto lo mismo y vuelvo a insistir sobre lo mismo, es que hoy esos jueces y fiscales que cita Marcelo Villegas y que escuchamos hasta el cansancio en boca de los espías, de exfuncionarios y demás, siguen actuando hoy, siguen decidiendo sobre el futuro de las personas día a día también. Digo, ¿cómo se hace para avanzar? Porque hoy Villegas no es más funcionario. Ahora, los jueces y fiscales que él cita, sí. Bueno, tenemos que entender, por eso nuestro presidente, nuestro gobierno, desde el primer día, yo me acuerdo patente porque yo era diputado en ese momento, el día de la Asamblea Legislativa, cuando habla del desprestigio del Poder Judicial y de las reformas que va a impulsar. Tenemos que entender que venimos del 2020, donde se habló prácticamente, lamentablemente, exclusivamente de la pandemia. Venimos de este 2021, donde a la pandemia se sumó un año electoral. Y vos sabés que es muy difícil avanzar en esas reformas. Ahora, el presidente, nuestra vicepresidenta, nosotros, los ministros, venimos trabajando, presentando los proyectos del de reforma del Ministerio Público Fiscal, el de la reforma judicial, hace 4 semanas, 3 semanas y media atrás, el del Consejo de la Magistratura. El presidente lo acaba de anunciar hace 2 semanas atrás, darnos el debate honesto acerca del funcionamiento y el mejoramiento del máximo órgano de justicia, la Corte Suprema. Tenemos que entender, y esto yo lo dije el día que asumí, estamos en un punto de inflexión. La justicia en la Argentina tocó fondo. Y este video de ayer es la confirmación de eso. Cuando un ministro dice que ya tienen arreglado al procurador, a los jueces, a los fiscales, está hablando de eso. Y el pescado se pudre por la cabeza. Para que existiese un Bonadío, para que existiese un Stornelli, un Arcolini, un Polillita, un Tayano, arriba tenía que haber un Irurzum. Arriba tenía que haber... Sí, instancias superiores que avalaran toda arbitrariedad. Un Bruglia. Y arriba tenía que haber un Hornos, un Boriski, un Gemignani, un Righi. Jueces, y arriba, obviamente, jueces de la Corte designados por decreto. Tocamos fondo. La justicia argentina, lamentablemente, después de 4 años del macrismo,
tocó fondo. Más abajo no pueden caer. Ahora, ministro, y esto es lo que tenemos que revertir. Le hago una lluvia de ideas todas juntas para que usted le responda con como le parezca mejor. Recién dijo, nos pasamos 2 años explicando cómo funcionaba la mesa judicial y está clarísimo. Y la confirmación obscena de cómo funcionaba es el video. Están todas las pruebas ahí para cualquiera que quiera buscarlo. Ahora, uno ve que, usted dice, los proyectos se presentaron, pero por lo menos no tenemos el conocimiento que haya avanzado, por ejemplo, en la reforma judicial. El 75% de la sociedad dice... Me encanta tu pregunta. Termino. El 75% de la sociedad dice, no estamos conformes con la justicia que se tiene. Yo, por ejemplo, ¿no? Digo, como pregunta puntual más allá de lo anterior, ¿qué hace falta para que el gobierno decida ampliar la Corte? O por lo menos habría discusión. Porque creo que eso la pandemia no lo prohíbe, ¿no? No se trata solamente de ampliar la Corte. A ver, nosotros hemos presentado todos los proyectos, yo lo expliqué antes, 2020 pandemia, 2021 pandemia y elecciones. Es muy difícil en ese contexto darse el debate honesto que permanentemente propugnamos desde el oficialismo, desde el Frente de Todos. Ahora, vos lo acabas de dar en la tecla. Es muy difícil, mientras la alianza opositora esté manejado por un mafioso, porque esto es lo que pasa en Argentina. Mauricio Macri acaba de decir, y nadie se ruborizó, que el que saca los pies del plato desaparece. El que saca los pies de Juntos por el Cambio desaparece. A ver, más mafioso que eso. Tenemos un ministro que hablaba de que querían crear la Gestapo, la armaron. Sí, claro. La mesa judicial era eso, era el linchamiento político, mediático, con la pata mediática y judicial. Hoy un montón de compañeros y compañeras... ¿Cómo puede ser que Clarín, La Nación no ponga nada? La mafia no habla de la mafia. Y esos medios fueron parte también de esa mesa judicial. Pensemos, y por eso me encanta tu pregunta. Todos sabíamos que había una persecución, que había espionaje, que había armado de causas, son las que se cayeron este año a pedazos y las que se van a seguir cayendo. Ahora, sabíamos porque era muy obvio que a ningún ser humano lo pueden citar a 8 indagatorias en el mismo día. Sabíamos que era para el linchamiento mediático, político y judicial, de la mesa judicial. Ahora, no sabíamos que existían, dónde se reunían. Recién a fines del año pasado aparecen las primeras pruebas. Yo lo dije el otro día en un congreso internacional. Así como en Brasil apareció una escucha telefónica donde estaba Moro hablando con los fiscales de cómo iban a ensuciarlo y armarle causas a Lula da Silva, que si Dios quiere va a ser presidente el año que viene de Brasil. Así como apareció esa escucha que le reveló a todo el pueblo brasileño cómo armaban causas para ensuciarlo y meterlo preso, en la Argentina el año pasado aparecieron los listados, donde los jueces, camaristas, fiscales entraban al despacho de Mauricio Macri o a Olivos, con la excusa de jugar al padre. Hay registros del propio Villegas, ¿no? El propio Villegas, bueno, en Casa Rosada, anoche en el programa de Gustavo Silvestre lo reveló, lo felicito, yo lo tuiteé después, porque, bueno, y ahí está, la mesa judicial. Esa es la confirmación de la mesa judicial que montó el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios. Prácticamente un mes antes de esta reunión entre el ministro de Trabajo de Vidal, este intendente de La Plata, estos empresarios, donde hablan de que les encantaría armar una Gestapo para perseguir empleados públicos y sindicalistas, donde reconoce que ya tienen abrochado al procurador, a los fiscales, a los jueces que tienen armados testigos. A ver, esto es lo que estaba faltando en la Argentina. Este video que ellos mismos explican cómo funciona la mesa judicial. Si yo lo quisiera explicar, no me sale mejor que Villegas en el video de anoche. Y un mes antes, Villegas ingresa con Arribas, lo mostraba ayer en el programa de Gustavo Silvestre, Marcelo Villegas, ministro Vidal, ingresa a Casa Rosada con Arribas, el jefe de los espías, a verlo a Mauricio Macri, a su despacho. 3 horas. El ministro de Trabajo de Vidal, que un mes más tarde aparece filmándose en esa reunión. ¿Qué tendría que hacer el ministro de Trabajo de Vidal con el jefe de inteligencia, ¿no? Y con el presidente, 3 horas. Por eso es muy gracioso. Yo me pregunto qué estarán pensando en este momento los doctores Lorenz, Bertuzzi, Jacobucci, Rigg, estos jueces macristas que intentan sacar las causas de espionajes que por primera vez habían avanzado en la justicia federal en provincia de Buenos Aires.
y se las quieren llevar Sí. a Comodoro Pi. ¿Qué estarán pensando cuando escribieron que estos espías eran cuenta propia? Ese es el tema. ¿Qué van a decir? El argumento. ¿Qué van a decir? Que mañana estos señores son capaces de argumentar que Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de Vidal, también era un cuenta propista. Bueno, lo que pasa es que hay jueces que lo propista. dicen con una impunidad. Y yo me pregunto, la gente de Vidal le digo, ¿cuánto más hay de esto? Yo me pregunto Porque no hay, a ver, no debe ser el único filmado que tiene. Y por algo Mauricio Macri acaba de ser contundente, un mensaje mafioso a su propia fuerza. Ojo con el que saca los platos de Juntos por el Cambio porque desaparece. Este video que apareció se lo olvidaron sin borrar en una computadora en la AFI. ¿Cuántos más hay? Debe tener una biblioteca grande. Ahora, ¿es posible pensar, conozco la respuesta, pero no quiero dejar de hilvanar los hechos. ¿Es posible pensar que en los últimos años la Agencia Federal de Inteligencia se espió a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, a María Eugenia Vidal, a Emilio Monzó, a Nicolás Mazota, a Graciela Camaño, a Barrio Nuevo, a Cristina Kirchner, al Instituto Patria, a la hermana de Mauricio Macri? Me están faltando bastantes más. Si fuera Feliz Domingo yo hubiera ganado. Estaba pensando en eso. Pero digo, Te faltaron posible, las víctimas de Lara San las Juan. víctimas de Lara San Juan, los detenidos preventivamente en las cárceles, todos hemos escuchado las grabaciones telefónicas a partir de una precausa, y que el propio presidente de la Nación desconociera semejante descontrol. Y otra cosa, ¿tan valientes eran los cuentapropistas, como dijo ayer, por ejemplo, Carlos Pagni, que se animaban a todo esto sin ningún tipo de aval político? Es exactamente al revés de lo que vos acabas de decir, es el argumento lógico por el cual el máximo responsable es Mauricio Macri. ¿Quién se beneficiaba espiando a Larreta, casi le costó su matrimonio, metiéndole una empleada doméstica a Santilli, espiándola a Vidal, espiándola a Cristina, espiándolo a los sindicalistas, a los detenidos por supuestas causas de corrupción? ¿Quién se beneficiaba? ¿Vos, yo, el televidente o Mauricio Macri? Entonces, ¿cómo un juez argentino va a decir que no? Eran cuentapropistas. La mejor prueba son estos ingresos. Este señor Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, que acaba de aparecer en este video, confesando cómo funcionaba la mesa judicial de Macri y Vidal, entrando con Arribas, jefe de los espías, al despacho de Macri. 3 horas, un mes antes de esta reunión que apareció. Ahora, ministro, hay una preocupación que es las causas. Recién usted nombraba las causas de las escuchas a los familiares de Lara San Juan, como la causa de las armas a Bolivia. Si todos los caminos conducen a Roma, que es Comodoro Pi, sabemos cómo terminan. Claro, el Ejecutivo no tiene posibilidad de intervenir ahí, precisamente por una justicia independiente. ¿Y qué hacemos? Te voy a citar a un compañero poeta, Leopoldo Marechal, decía que de todos los laberintos se sale por arriba. Por eso el presidente acaba de anunciar, y yo no quiero meterme en profundidad en el tema, pero vamos a avanzar fuertemente porque, a ver, insisto, es el punto de inflexión. La justicia argentina, no todos, porque tampoco hay que meter a todos los jueces, a todos los fiscales, a todo el Poder Judicial en la misma bolsa, porque cuando cuando yo hablo de casos puntuales. Como lo hice el otro día en la Corte. ¿Por qué Clarín y La Nación se ponen como locos porque voy a visitar a la Corte con las estadísticas de su pésimo funcionamiento? Como locos se pusieron. Ministro, gracias por tomarse un rato para venir hoy. Me quedo con ganas de hacer una pregunta yo, le digo a Fede, no te dejaron me hago preguntar. cargo. No me dejaron preguntar, pero me parece muy importante porque se conoció esta semana el suicidio de una chica víctima de una violación. Y la verdad es que la justicia, el Poder Judicial sigue siendo muy penoso, digo, desastroso, le voy a poner, en la respuesta a este tipo de casos, porque la verdad es que hizo más de 30 denuncias de amenazas, terminó suicidándose la chica. Sé que no hay tiempo, pero una reflexión mínima sobre esto. Bueno, es uno de los primeros ejes temáticos que he abordado desde que asumí en el Ministerio de Justicia. Vos fijate, hoy el Ministerio Público Fiscal, la poca cantidad de mujeres que logran acceder a cargos relevantes dentro del Poder Judicial. La Corte, por primera vez en 17 años en la Corte Suprema, el máximo órgano de justicia, en la cúspide del Poder Judicial, no hay una mujer. Bueno, hay 3 provincias representadas, ¿no? Córdoba, 3. 2 provincias y Ciudad Autónoma, Rosenkrantz, el abogado de Clarín, ex abogado,
de capital, 2 santafesinos y un cordobés. Ese es el federalismo. Sin ninguna mujer, 3 provincias y de los 4 jueces que hay, 2 puestos por decreto, nunca antes en la historia. Esta es la deuda. Es una deuda pendiente de la justicia para con las mujeres y las víctimas. Los números que tenemos en el Ministerio de Justicia hablan de que es un flagelo y nosotros, a través de los distintos programas, hoy casualmente presentamos un libro de Adajus, hace 3 años que no se presentaba ningún libro de estas características, a través de Infojus, y los números, ¿no?, de la cantidad de atenciones que desde el Ministerio damos a través de nuestros centros de acceso a la justicia. Pero bueno, es un flagelo y requiere de un debate también mucho más amplio, ¿no? Pero arranca por la justicia misma. Gracias, ministro, por visitarnos hoy.